Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos con las mesas de trabajo de los jóvenes de América Latina, hoy con una mesa muy interesante en relación al juicio de amparo en nuestra región. Y tenemos participantes muy bien seleccionados, participantes muy destacados en sus países, en sus universidades. Y vamos a proceder a presentarlos. Está en primer lugar Carlos Alberto Flores Bernal, de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic, quien es secretario de organización académica del capítulo Nayarit de nuestra academia. Está María Fernanda Garay León, de la Universidad Nacional de Asunción, quien es precisamente presidente del capítulo paraguayo, del capítulo joven de la academia. María Carmen Hernández Martínez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien es secretario nacional académico de la Academia Mexicana de Derecho en el capítulo joven. Sofía Isabel Gracia Goldlin, de la Universidad de Chile, quien es vocal del capítulo chileno del capítulo joven de Chile, de la Academia Mexicana de Derecho. Y está Frida Galilea Calvo Santín, de la Universidad de Quintana Roo, quien es presidente del capítulo Quintana Roo de nuestra academia del capítulo joven, y José Luis Rodríguez Araya, de Costa Rica, quien es secretario del capítulo joven de Costa Rica de la Academia Mexicana de Derecho. Entonces, ya conocieron ustedes a los integrantes de esta mesa, jóvenes muy talentosos, jóvenes previamente seleccionados por su desempeño académico. Vamos a iniciar, vamos a tener la primera participación por parte de María Fernanda Garay León, de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay. Adelante, María Fernanda. En esta primera intervención voy a dar un pequeño bosquejo sobre la evolución del amparo dentro del ordenamiento jurídico paraguayo. Para poder dar este bosquejo tengo que partir necesariamente de un concepto del amparo. El amparo es un juicio, es una acción sumaria, breve, gratuita, de acción popular, que tiene por fin principal salvaguardar los derechos constitucionales y restaurar inmediatamente la situación jurídica que fue infringida. En el Paraguay particularmente tiene su antecedente directo en la Constitución de 1967, en su artículo 77. Si bien esta Constitución dio un margen de lo que es la garantía constitucional del amparo, no fue sino en la Constitución de 1992, en su artículo 134, cuando se vislumbró, cuando floreció esta figura propiamente. Este mencionado artículo 134 hace referencia a que toda persona que se encuentre lesionada por algún acto o alguna omisión manifiestamente ilegítima por parte de un particular o por parte del propio Estado, se encuentra facultado para activar esta garantía constitucional del amparo. Existen algunas excepciones para activar esta garantía. Estas excepciones son, por ejemplo, las que tienen que ver con libertades personales que están garantizadas por el habeas corpus, o derechos que tengan que ver con los datos que están garantizados por la garantía constitucional en la habeas data. También en cuestiones que tengan que ver con la promulgación y sanción de leyes contra órganos judiciales, entre otros. Y la garantía de amparo se encuentra garantizada para todas las demás, para todos los demás derechos que no tengan que ver con los antes mencionados. Muchas gracias. Carlos Alberto Flores Bernal, de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic. Yo les voy a hablar acerca de un tema que me parece muy interesante, la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo en México. ¿Qué es la suspensión del acto reclamado? Bueno, es una figura jurídica que nos contempla en juicio de amparo a manera de medida cautelar, la cual consiste básicamente en decirle a la autoridad: mantén las cosas en el estado en el que se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. ¿Con qué finalidades? Bueno, tiene dos finalidades. La primera de ellas es evitar que el juicio se quede sin materia, y la segunda de ellas es evitar que se nos haga un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso. ¿Qué elementos o características tiene la suspensión del acto reclamado? Tiene dos: el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho. El peligro en la demora nos habla de que tenemos que actuar con celeridad justamente para evitar que pasen estas dos cosas,
tanto que el juicio se quede sin materia como que se haga una afectación a la esfera jurídica del quejoso. Y la apariencia del buen derecho, bueno, pues es un tema extenso, largo, que se introduce en México a manera de jurisprudencia por allá de los años 90, el cual consiste en que el órgano jurisdiccional haga básicamente una hipótesis del juicio derivado de la lectura de los conceptos de violación, derivandos o él haciendo una reflexión sobre la gravedad de estos y poder llegar a la conclusión de que el acto reclamado sí puede estar revestido de inconstitucionalidad, pero esto en ningún momento va a significar un prejuicio hacia el fondo del asunto, únicamente va a afectar a la suspensión del acto reclamado. ¿Cómo puedo yo acceder a la suspensión del acto? Bueno, hay dos formas: de oficio, que a su vez puede ser de plano, y a petición de parte. De oficio, evidentemente, es cuando no se lo pedimos a la autoridad y se va a dar en los casos de extradición o cuando por el transcurso del tiempo el acto reclamado se puede volver de imposible o de difícil reparación. A petición de parte es cuando nosotros la promovemos y tenemos que cuidar que no se afecten el interés social o se transgredan disposiciones de orden público. Claro, tiene sus excepciones, pero bueno, eso ya es tema de otro día porque me extendería. Y de oficio y de plano se dan los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, es decir, cuando nos encontramos en cuestiones de incomunicación, cuando hay cuestiones que pongan en peligro la vida, o en lo que atañe el artículo 22 constitucional, que básicamente nos habla de tratos inhumanos contra la dignidad humana, que son azotes, latigazos, etcétera, de la Constitución de México. Sofía Isabel Gracia Goblin, de la Universidad de Chile. Mi tema es el recurso de protección en Chile y retiro de fondos del sistema de pensiones. Voy a comenzar con una breve introducción sobre las características del recurso de protección en Chile y algunos problemas que ha traído aparejado su aplicación en los últimos años. El recurso de protección puede ser definido como una acción de rango constitucional que permite incoar un proceso de amparo de derechos fundamentales de naturaleza cautelar especial, abreviada, de urgencia y extraordinario, que permite corregir o enmendar actos antijurídicos lesivos de tales derechos, restableciendo un status quo o apariencia de imperio del derecho. Estos actos antijurídicos pueden ser actos u omisiones calificables de arbitrarios o ilegales. Los derechos fundamentales que resguarda el recurso de protección son absolutamente determinados, ya que esta acción constitucional contemplada en el artículo 20 de nuestra Constitución contiene un listado específico de aquellos derechos contemplados en nuestra Carta Fundamental para cuya protección se puede utilizar la misma. Estos derechos serían principalmente patrimoniales y civiles, circunscribiéndose más bien entonces a los clásicos de definición liberal, quedando fuera los de prestación o provisión estatal. Es decir, se trataría de un sistema numerus clausus. Desde hace aproximadamente 20 años, la aplicación de este recurso de protección comenzó a presentar varios problemas, uno de los cuales se trata de la constitucionalización del derecho. Esto consiste en la aplicación directa de los derechos fundamentales a problemas habitualmente resueltos por el derecho común. En resumen, solicitar la aplicación directa de disposiciones constitucionales para la resolución de un asunto por sobre disposiciones legales existentes en la materia. Ahora, lo que propongo hacer en esta intervención es analizar una sentencia relativa al retiro de fondos de los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones a la luz de este conflicto. En la causa Roll 2797-2019 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, una profesora interpuso un recurso de protección en contra de su administradora de fondos de pensiones, o AFP, alegando la vulneración de su derecho constitucional a la propiedad. Luego ahondaremos en esto. María Carmen Hernández Martínez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hablaré sobre los recursos que se podría decir que es en segunda instancia. Si bien para poderlo entender principalmente hay que saber cuál es la definición del recurso, que es un medio de impugnación que la Ley de Amparo concede a quienes tienen interés legítimamente reconocido en el proceso de amparo para impugnar los autos y las sentencias interlocutorias o definitivas que les sean desfavorables. Este se presenta ante el órgano que cometió el agravio y lo resuelve un superior jerárquico.
Dentro de los recursos existen 4, que es el recurso de revisión, recurso de queja, reclamación e inconformidad. Los que están facultados para interponer este recurso ya es el quejoso, que es la persona que le agravia, la autoridad responsable, que viene siendo la autoridad demandada. El Ministerio Público en México también entra como parte, pero únicamente cuando se trata en juicios civiles o penales. O bien un tercero extraño a juicio, que es a quien le puede transgredir su esfera jurídica en cuestión de esto. Los elementos del recurso, pues dentro de esto sería el activo, que es el recurrente, el pasivo, que es la persona contraria, la causa de la interposición y el objeto que se persigue. El recurso se persigue para que un superior jerárquico pues determine si la sentencia está bien o mal, y así se pueda confirmar, modificar o revocar la sentencia que emitió el juez de distrito. José Luis Rodríguez Araya, de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias. Hoy les voy a venir a conversar con respecto a lo que sería el derecho de rectificación y respuesta que existe en la ley de la jurisdicción constitucional aquí en Costa Rica. Primero que todo, estructuralmente, Costa Rica tiene un sistema de control de constitucionalidad concentrado. Es decir, nosotros no vemos en vía ordinaria recursos de amparo, sino que se dan para una sala que se llama la Sala Constitucional. Específicamente, es importante hablar del derecho de rectificación y respuesta, que se viene directamente de los artículos 68 al 70 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En este contexto, la Ley de la Jurisdicción Constitucional hace una conexión directa con el artículo 29 de nuestra Constitución Política, que habla específicamente de lo que es la libertad de expresión y las responsabilidades ulteriores por esa expresión. Además, es interesante, aquí lo que vamos a hablar es una vinculación directa de la ley de la Jurisdicción Constitucional con el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es específicamente el que se encarga de regular el tema de la honra y el honor. Específicamente, este recurso de amparo se interpone contra los medios de difusión que puedan llegar a generar información que sea inexacta o información que pueda resultar lesiva o agraviante para las personas. Ahorita más adelante vamos a ver una resolución donde podemos explicar un poquito más el procedimiento que lleva a la Sala Constitucional para ver este tipo de temas y también ver cómo es la interpretación de los procesos. Es importante indicar que la libertad de expresión en este caso no resulta lesionada por el derecho a rectificación, sino que es una libertad que resulta más bien amalgamada por este derecho, donde se permite directamente al ciudadano poder defenderse frente al abuso o al exceso en la libertad de expresión, y también permite a la ciudadanía tener un acceso a respuestas o noticias que sean objetivas en el tema de hechos y su correspondencia con la realidad. Muchas gracias. Frida Galilea Calvo Santín, de la Universidad de Quintana Roo. Quiero agradecer la oportunidad a nuestra academia Juan Velázquez y enviar un cordial saludo al doctor Naveja y nuestros compañeros. Bueno, yo voy a abordar el juicio de amparo en México y algunos avances que trajo en materia de derechos humanos y colectivos en la reforma de 2013, que surge como armonización a la reforma constitucional del 10 y 6 de junio del 2011. Voy a hablar acerca del juicio de amparo, ¿no? Pues muchos juristas hoy en día siguen debatiendo sobre qué es, si es un juicio, un derecho, un recurso o la combinación de las anteriores. Sin embargo, desde mi perspectiva personal, considero que el juicio de amparo es una figura jurídica tan dinámica y fluctuante y sobre todo que es súper importante que esté en constante actualización y evolución, que es muy complicado poderla definir o delimitar. Entonces, basándonos en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución mexicana, el amparo es un medio para combatir los actos u omisiones o normas generales de la autoridad. Y también combate los derechos, los agravios a los derechos humanos establecidos en la Constitución, pero también los establecidos en los tratados internacionales. Esto último se debe gracias a la reforma de 2011, que introduce el principio pro persona, que se trata acerca de que el Estado debe garantizar la protección más amplia del individuo, de la persona, dándole preferencia a la norma
que más beneficie o que menos restrinja su derecho. Otro gran avance que nos trajo esta reforma fue en cuanto a los derechos de la colectividad, ya que a medida que evoluciona la sociedad, también cambian sus necesidades. Y pues estas necesidades siempre deberán de estar encaminadas hacia el bien común. El derecho a la paz, el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, son algunos ejemplos de estos derechos. Mediante la introducción y reconocimiento del interés legítimo, se le da voz a esos intereses sociales o colectivos, desde grupos indígenas que ven amenazado su patrimonio cultural debido a la globalización masiva, hasta grupos de consumidores que no están satisfechos por algún servicio proporcionado. Y bueno, en mi siguiente intervención yo les voy a platicar un poquito más de la relación del interés legítimo y de la aparición del amparo colectivo. Muchísimas gracias. Inicia la segunda fase, que es la última participación de los integrantes de esta destacada mesa. Empezamos por María Fernanda Garay León, de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. En esta segunda intervención voy a hacer un breve comentario sobre el procedimiento del juicio de amparo en el ordenamiento jurídico paraguayo. El Código Procesal Civil es el que regula la garantía del amparo en sus artículos 565 al 588. ¿Ante quién se interpone? Se interpone ante el juez de primera instancia del lugar en donde ocurrió el acto lesivo. Para ello, la Corte Suprema de Justicia dispuso un sistema de mesa de entrada para los juicios o para los hechos que hayan acaecido en Asunción, y un sistema de sorteo y distribución de expediente para las demás jurisdicciones. Cuando el juez tiene el juicio de amparo dentro de su esfera de competencia, tiene una doble misión. Primero que nada, tiene que verificar los requisitos formales del amparo y también seguidamente los requisitos de admisibilidad del amparo. Los requisitos formales hacen referencia a, por ejemplo, la temporalidad del amparo, que no existan vías previas de resolución del conflicto que se plantea, entre otros. Y los requisitos de admisibilidad son los que hacen referencia al juicio de amparo propiamente, al hecho que se está reclamando en ese acto. En cuanto a las medidas de urgencia que se pueden dar en el juicio de amparo, este es un tema muy amplio que podría dar a otras mesas de debate, pero básicamente se diferencia de las medidas cautelares ordinarias que se dan en los juicios normales, de que las medidas de urgencia del amparo pueden ser incluso innovativas, o sea que pueden anticipar el resultado de la sentencia. De ahí deviene su excepcionalidad y última ratio. En cuanto a las pruebas, tiene un sistema de pruebas que no es restringido, pero que siempre que tengan que ver con la naturaleza sumaria del juicio de amparo. La sentencia del juicio de amparo en el Paraguay no hace cosa juzgada formal, no hace cosa juzgada material, sino formal, no causa estado. Es decir, que puede ser de vuelta planteado en otro juicio esta misma situación, porque lo que intenta el juicio de amparo es restaurar inmediatamente esa lesión que se veía manifiesta en ese momento. Nada más que agregar, muchísimas gracias por este momento. Carlos Alberto Flores Bernal, de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Tepic. Bueno, yo les comentaba que había dos formas de acceder a la suspensión. Estaba en la de oficio y de plano. Fíjense, es tan importante la figura de la suspensión del acto reclamado que incluso en México hay jurisprudencia de la 10ª época en la que nos establece que ya no es necesario que la demanda no sea admitida en un primer momento para concedernos la suspensión de oficio y de plano, siempre y cuando el órgano jurisdiccional advierta al quejoso de que corrija las irregularidades que revistieron la demanda para que no fuera admitido. A su vez, la suspensión del acto reclamado puede también solicitarse con efectos restitutorios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo estaba en el ejercicio de un derecho y con el acto reclamado me fue interrumpido, yo puedo solicitar en esta suspensión que el derecho se me reponga. No solamente que el acto reclamado, que el acto de autoridad se paralice, se suspenda, sino que también el derecho se me reponga. Pero bueno, aquí yo, haciendo una lectura de la ley, hacía unas observaciones. Si estoy solicitando la suspensión con efectos restitutorios en el supuesto de la suspensión de oficio y de plano, por esa celeridad y ese peligro en la demora y la apariencia del buen derecho con la que está revestida, puedo yo, faltando a la verdad un poco, hacer que la autoridad me constituya un derecho que yo no tenía.
Y eso está expresamente prohibido en la ley de amparo. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esto, en este caso el órgano jurisdiccional, sin perjuicio de los delitos o sanciones que se puedan cometer en materia de amparo. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Yo concluyo, determino que la suspensión del acto reclamado vino a fortalecer, a modernizar nuestro sistema jurídico en materia de amparo. Hay que tener cuidado con algunas cosas, pero nunca va a ser un retroceso, siempre va a ser un avance. Muchas gracias. Sofía Isabel Gracia Godlin, de la Universidad de Chile, con su segunda participación. Retomamos en que la recurrente alegaba que se estaba vulnerando su derecho de propiedad, y esta vulneración vendría porque la AFP, o la administradora de fondos de pensiones, como nosotros la conocemos, le negó la posibilidad de retirar íntegramente los fondos para su jubilación a fin de pagar un crédito hipotecario. El sistema de pensiones en Chile dispone expresamente que la función de las AFP y del dinero que uno almacene allí será exclusivamente el financiamiento de las pensiones y las prestaciones establecidas en la ley. De este modo, exponen los recurridos que la negativa, o sea, la AFP dicen que la negativa a entregar la totalidad de sus ahorros previsionales a la profesora se ajusta perfectamente a derecho, por lo cual no podría calificarse su actuar de ilegal o arbitrario, ya que no existe ley alguna que permita a la AFP darles a dichos dineros, custodiados por ella, un destino diferente que aquel que se asegura otro importante derecho constitucional, que sería la previsión o seguridad social. De este modo, afirma la AFP, el derecho a la seguridad social de la pensionada y la obligación de cotizar en una cuenta individual a fin de procurarse ahorros para la vejez sería un límite al derecho de propiedad establecido por el mismo legislador, no correspondiendo a esa entidad juzgar la constitucionalidad de dichos preceptos, sino solo cumplirlos. Ante estas alegaciones, la Corte de Apelaciones solicitó informes a varias instituciones, entre ellas la Superintendencia de Pensiones y el Tribunal Constitucional. Este último se pronunció respecto a la constitucionalidad del Decreto Ley 3500, que es el que crea el sistema de pensiones, en relación con el derecho a propiedad, confirmando la constitucionalidad del precepto legal. Todo el conflicto indica que esto se trata no tanto de un problema constitucional de colisión de derechos, sino más bien un problema de legalidad versus constitucionalidad. Cuestión que excede los propósitos del recurso de protección en nuestro país, pues si existiese algún conflicto de esa naturaleza, se debería acudir a la justicia constitucional, es decir, al Tribunal Constitucional, solicitando se inaplique o declare inconstitucional la norma que colisione con la Carta Fundamental. Todo esto sin mencionar el problema de que a la Corte compete solamente pronunciarse sobre derechos preexistentes e indubitados de los afectados y determinar la ilegalidad o arbitrariedad de los actos o omisiones alegados. Sin embargo, lo anterior, la Corte resuelve que si bien el sistema establecido en el DL 3500 es legal, el actuar de la AFP al denegar la entrega de los ahorros previsionales a la afiliada habría sido arbitrario, y que la arbitrariedad de dicha decisión vendría dada por la ausencia de injerencia directa de la afiliada en la administración de sus ahorros previsionales por parte de la AFP, vulnerando entonces su derecho de propiedad sobre dichos fondos. Eso sería agravado por el hecho de que trabajadores con un fondo acumulado para sus pensiones mucho menor que la recurrente sí serían beneficiados con subsidios estatales para que alcancen una pensión mínima justa y digna. Eso daría entonces pie a la caracterización de la negativa de la AFP como arbitraria. El problema aquí presentado entonces es patente. La Corte ordena a la AFP realizar un acto ilegal, la entrega de los ahorros previsionales a la recurrente, para evitar una supuesta arbitrariedad, caracterizada por la Corte como un problema de justicia material en el caso concreto, dado por la dificultad de la profesora para pagar su crédito hipotecario. Es decir, llegamos al absurdo de concluir que la AFP está vulnerando un derecho constitucional, la propiedad, mediante un acto arbitrario, por lo cual debe incumplir un deber legal que a su vez quebranta otro derecho constitucional que es un verdadero límite para el derecho de propiedad. Está amenazando la Constitución, por lo que debe quebrar la Constitución. Muchas gracias. María Carmen Hernández Martínez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahora sí vamos a hablar respecto de los 4 recursos que existen en México, que como previamente ya lo había mencionado, es el recurso de revisión, queja, reclamación e inconformidad. Pues si bien el recurso de revisión y todos los demás proceden contra el amparo indirecto y el amparo directo. En esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente en qué situaciones proceden los recursos. Si bien el recurso de revisión únicamente en amparo directo procede en contra de las resoluciones definitivas o que concedan, nieguen, modifiquen o lo que le agravie ya sea al quejoso o al recurrente.
En amparo directo, en el recurso de revisión, este únicamente procede en contra de cuando existe alguna constitucionalidad en normas generales y en contra también de las controversias constitucionales. El recurso de queja procede en contra de diversos autos. A diferencia del recurso de revisión, en el recurso de queja y los otros 3 recursos que continúan, estos proceden únicamente contra autos y no contra resoluciones, a diferencia del recurso de revisión. El recurso de revisión se encuentra fundamentado en el artículo 81 al 96 de la Ley de Amparo, y el recurso de queja está fundamentado en el artículo 97 al 103. Y aquí dentro del recurso de queja existen 2 variantes, que es la queja que nosotros le llamamos como una queja normal, que vienen siendo todos los incisos o disposiciones que mencionan el artículo 97, que no afectan de manera momentánea al quejoso, a comparación de la provisional, que es el inciso B, que ahí es cuando se niega la suspensión de plano o provisional, y ahí es donde procede una queja de 48 horas, la cual quiere decir que el juzgador, el tribunal colegiado, tiene 48 horas para resolver sobre esa queja cuando se presenta. El recurso de reclamación se encuentra su fundamentación en el artículo 4 y 106 de la Ley de Amparo, y procede contra autos dictados por el presidente de la Suprema Corte, de la Sala o de tribunales colegiados. Y en el recurso de inconformidad, encuentra su fundamentación en el artículo 201 y 203 también de la Ley de Amparo, y procede en contra del auto que declare cumplida la sentencia. También igual procede en contra de amparo directo o amparo indirecto. Si bien cuando se trata de amparos directos, el que conoce sobre los recursos sería la Suprema Corte, porque quien ve aquí en México los amparos directos es el tribunal colegiado, que es la segunda instancia. Y en el amparo indirecto es un juzgado de distrito, que viene siendo la primera instancia, y a quien le toca resolver sería al tribunal colegiado, que es la segunda, y antes de que llegue a una tercera instancia, él se encarga de revisar literalmente todo lo que al quejoso o a la autoridad no les haya parecido que haya resuelto la... José Luis Rodríguez, de la Universidad de Costa Rica. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar del procedimiento específico que tiene el derecho de rectificación y respuesta en Costa Rica para ser amparado. Específicamente es un procedimiento especial, sumarísimo. Tiene 2 fases. La primera es una fase previa, que le dicen perceptiva, ¿verdad? Se le indica que es perceptiva porque si no haces esta fase específicamente, el proceso no puede ingresar a la sala constitucional. En la persona que sea afectada directamente por alguna noticia que le sale, que vaya a grabar, por decirlo así, su imagen, llega directamente hacia el director o el dueño del medio, y específicamente lo que hace es interponer un documento en los primeros 5 días naturales que surgió la noticia, y en este documento solicita que sea respuesta. En el caso del dueño o el director del medio de comunicación, si en este caso decide que el documento no tiene fundamento, o específicamente no, se abre la vía para la sala constitucional para poder hacer el recurso de amparo. En el caso de que la persona indique que sí va a proceder, tiene 3 días naturales para poder generar la respuesta. La respuesta es una respuesta que se le permite a la persona publicar directamente en el medio. Ahora, dentro de la sala constitucional específicamente, el procedimiento es muy expedito, porque se quiere proteger de la forma más rápida el derecho al honor, al nombre, ¿verdad? Y también a la dignidad de las personas, en este caso la reputación también,
Lo que hace la Sala Constitucional es aceptar el recurso de amparo, y cuando acepta el recurso de amparo traslada en 24 horas a la persona que está involucrada, es decir, al director o al dueño del medio, para que responda, y luego después de esa respuesta, que es un informe que generan ellos, tiene directamente un plazo que es a partir de 3 días para que la sala dé su respuesta. Específicamente del tema que es la resolución, que quería comentarles específicamente, es la resolución 3316 del 2019, donde se expone un caso muy particular donde una persona que tenía fama, pero que es famosa, se le hace una nota en un periódico donde se habla de un romance que tiene y se menciona un video íntimo que estuvo ahí directamente. En ese caso, la Sala Constitucional acoge el caso, en que estamos hablando, y específicamente aquí es donde venimos a hablar de la transversalización de los derechos humanos, es decir, cómo los derechos humanos se unen en este tema, ¿verdad? Y lo que dice la Sala Constitucional, no solamente que tiene el derecho a la rectificación y respuesta, pues no es información pública, el tema del video íntimo, sino que también la mujer como tal tiene un derecho humano establecido en el artículo 6 de la Convención Belén do Pará, donde establece que tiene que estar libre de violencia simbólica. Y el tema de meter un video íntimo hacía años, lo que establece específicamente es un hecho que no corresponde a la noticia, es un hecho que no debe ser de conocimiento público, le viola la privacidad y se hace valer de estereotipos. Ahí es donde la Sala Constitucional, por primera vez en Costa Rica, establece la violencia simbólica dentro del ámbito de la constitucionalidad. Muchas gracias. Frida Galilea Calvo Santín, de la Universidad de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Como estaba hablando anteriormente, el interés legítimo viene a romper con las barreras legales que impedían la protección de los derechos colectivos, pues antes de la reforma solo se reconocía al interés jurídico como legitimación activa para sustentar el amparo. Muy bien, pues el interés jurídico es un derecho subjetivo que tiene una persona física o moral y está tutelado directamente por la ley, donde hay un agravio directo hacia esa persona. Por otro lado, el interés legítimo es un agravio indirecto a un derecho humano, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Muy bien, es importante mencionar que el interés legítimo no es un concepto jurídico indefinido, ya que no se encuentra regulado expresamente por la norma. Muy bien, pues un ejemplo de esto en México sería el caso de los vecinos de la colonia Coyoacán, que se inconformaron ante la autoridad por la remodelación de un antiguo centro comercial que ya llevaba años en desuso. Muy bien, entonces ellos alegaban que el permiso de uso de suelo para el ámbito comercial que tenían ya había expedido y que en el contexto actual de la colonia no era beneficioso que se remodelara y que se pusieran estos centros nocturnos, en bares, antros y demás, ya que atentaba contra un ambiente sano y de seguridad, pues ahí se iban a vender alcohol y este tipo de sustancias que podían poner en riesgo a estas familias. Muy bien, pues actualmente en México no existe una regulación específica para el juicio de amparo colectivo. Sin embargo, es muy importante reconocer que la implementación de esta figura abre una brecha muy grande para poder ampliar los supuestos de impugnación de actos de la autoridad, pues ahora ya no se limita únicamente a las acciones de las autoridades que dañen directamente nuestros derechos, ya sea en un proceso, en una sentencia judicial o en cuanto a alguna propiedad, sino que también ahora se salvaguardan los derechos de todos y todas en cuestión de identidad, de género, de desarrollo, de seguridad, y pues son de un grupo indeterminado, pero determinable de personas de la población. Un ejemplo de esto sería que en el supuesto de que en el estado de Yucatán, aquí en México, se vulnerara el derecho a la educación de los pueblos indígenas por falta de escuelas o docentes que hablen su lengua, la lengua maya, sería la comunidad específica que está sufriendo el agravio quienes tendrían el derecho de reclamar esta omisión al Estado, ¿no? Y aunque un docente, por decir, del Estado de Guadalajara, llegara a conocer de esta situación y quisiera reclamar o denunciar tal situación, pues no sería procedente, ya que esta persona tiene un interés simple, esta persona no se ve directamente o indirectamente agraviada, y aunque hay un daño a un derecho humano, que es el de la educación, no procedería. Entonces es el interés legítimo un punto medio entre el interés jurídico y el interés simple, ¿no?
Entonces, pues yo para concluir mi participación me gustaría enfatizar mucho en la importancia de llevar esta herramienta, que al final siento que es de suprema importancia, llevar esta herramienta jurídica no solo a nosotros como estudiantes de Derecho o los abogados y litigantes tengan el conocimiento, sino a todos los ciudadanos de un país, de cualquier clase social o económica, ya que resulta primordial conocer que nosotros estamos amparados por el Estado contra él mismo, ¿no? Y pues lamentablemente o afortunadamente en países que todavía estamos luchando por llegar a ese primer mundo, como lo es mi querido México y como lo son nuestros queridos hermanos de Latinoamérica, que día a día luchamos y enfrentamos diferentes cuestiones de corrupción, de violencia organizada, de crimen organizado. Es muy importante que tengamos las autoridades, las leyes y los procedimientos que realmente nos puedan acoger, que realmente nos protejan, ¿no? Creo que esto es lo más vital, llevar el juicio de amparo a cada uno de los ciudadanos de un país. Muchísimas gracias. Pues cerramos una mesa súper interesante. Cubrieron los tiempos increíblemente, fueron sincréticos, se ajustaron, profundizaron. Y antes de hacer un breve resumen de todo lo que dijeron, que parece una mesa de abogados de 25 años de ejercicio profesional, estoy muy orgulloso. Quisiera les voy a ir preguntando de qué ciudad son para que vean ustedes lo que se ha logrado gracias al trabajo de estos jóvenes y de la Academia Mexicana de Derecho. Primero, ¿en qué parte estás en este momento, María Fernanda Garay León? Yo estoy en la ciudad de Benjamín Acebal, que es de Paraguay, del departamento de Presidente Hayes. Carlos Alberto Flores Bernal, ¿dónde andas? Diles, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Tepic, Nayarit, México. Perfecto. Sofía Isabel Gracia Goldin. Yo estoy en Santiago de Chile, región metropolitana, la capital. Excelente. María Carmen Hernández Martínez. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, de México. José Luis Rodríguez Araya. Palmares, Alajuela, Costa Rica. Frida Galilea Calvo Santín. Orgullosamente mexicana, quintanarroense, de Playa del Carmen. Exactamente. Todos súper orgullosos porque acuérdense que somos latinoamericanos. Las fronteras las vamos a quitar. Súper mesa. Yo quiero felicitarlos. De veras, esta mesa va a estar expuesta en parte de Europa, en toda América Latina y en Estados Unidos. Y la verdad fue increíble el desarrollo que tuvieron, lo que se prepararon, el compromiso que tienen, pero sobre todo lo bien formados que están. Vamos a seguir en un proceso muy interesante. Todas las mesas de amparo nos vamos a juntar para hacer un artículo donde todos vamos a colaborar, lo vamos a definir para algún par de revistas, una revista en Sudamérica y una revista en México. Estamos muy orgullosos de ustedes. María Fernanda Garay León, de Paraguay, pues nos habló precisamente de cómo surge en 1967 este juicio de amparo que surge en 1840 con el proyecto yucateco y que en el caso concreto de Sudamérica inicia precisamente en el caso del mandamiento de seguridad en Brasil en 1934, un juicio para salvaguardar derechos constitucionales y la restauración de estos derechos. Vieron cómo ella manejó muy profundamente el tema de que es muy diferente los que están de México, cómo se maneja a través de los códigos de procedimientos civiles ante jueces de primera instancia, es muy diferente. Después vamos a hacer alguna mesa de análisis muy profunda entre todos los que participaron en amparo para que se empiecen a ver esas diferencias, que en el caso de México es el Poder Judicial Federal. Habló de la admisibilidad, precisamente, muy interesante. La Corte Interamericana ha decantado en ese tema, precisamente en el sentido de que deben establecerse estos requisitos, porque si no, el exceso de admisibilidad en los procesos de amparo pues implicaría un manejo inconvencional, ¿sí? Conforme lo estableció en la sentencia Tabla Rifo contra Chile, Tabla Rifo y Niñas. Las pruebas en un menor nivel de restricción, México sí tiene muy especificadas y de manera muy taxativa las pruebas. Luego continuó con Carlos Alberto Flores Bernal de Tepic, Nayarit, México, y abordó el tema de la suspensión, un tema muy interesante. Estableció estos elementos, precisamente el peligro en demora, el peligro en el retardo, en el proceso, el fumus juris, lo que es la apariencia del buen derecho. Aquí, de manera muy interesante, entraría el tema del interés social, que tiene que abordarse también a través del juicio de amparo, y habló de algo muy importante con la reforma en México, que de veras
es esa suspensión ponderativa con efectos retroactivos, es que es muy importante conforme a esta gran reforma en 2011 y 2013 en México. Luego Sofía Isabel Gracia Golding, que nos ha participado, por ahí nos acompañó también en otra mesa, muy inquieta Sofía, pues habló de este tema, del recurso de protección, que es el símil de lo que es precisamente el amparo mexicano, y con relación pues al retiro de precisamente fondos de pensiones, y hablaba precisamente de esa colisión, más bien ese tema que se da y que debe de conocer el Tribunal Constitucional, y sobre todo que se habla de una contienda o una colisión de la legalidad y la constitucionalidad. Un trabajo muy profundo que hace esta niña, mis respetos para todos. Luego viene precisamente María Carmen Hernández Martínez, que nos habla de los recursos, precisamente, que es un tema muy interesante. Ahí ahorita vamos a abordar, que hay alguien que decía que se tendría que el amparo un recurso. Había denominaciones en América Latina sobre si era acción, recurso y demás. Evidentemente, en México hay un principio que se denomina de prosecución judicial, que establece que es un procedimiento, es un proceso, sobre todo el juicio del amparo, y nos habla de los que originalmente eran 3 recursos antes de la reforma, ¿sí? De la revisión, la reclamación y la queja, y se agregó con la reforma como recurso la inconformidad, y hace un análisis muy interesante de la manera en que se pueden impugnar las resoluciones de los precisamente tribunales de amparo. José Luis Rodríguez Araya nos habla muy bien del tema del amparo, nos vincula con derecho a rectificación y respuesta, cómo se vinculó esa ley de jurisdicción constitucional de Costa Rica de 1989, a través de la cual se creó la Sala Constitucional. La Constitución de Costa Rica es de 1949, la tercera más antigua de América Latina. Es muy importante la manera que se vincula precisamente con el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tema de rectificación y respuesta. Este procedimiento que en Costa Rica es especial y sumarísimo, y de alguna manera señala muy claramente que no colisiona con ese mismo artículo 13 de la Convención en el tema de la libertad de expresión, sino de alguna manera busca salvaguardar el nombre, precisamente el honor, la dignidad y la imagen. Y luego cierra precisamente Frida Galilea Calvo Santín, de la Universidad de Quintana Roo, y nos habla precisamente de estas grandes reformas que se dieron en México constitucionalmente el 6 y el 10 de junio del 2011, donde se establece primero un verdadero nuevo juicio de amparo, que después de que se desencadenó en una nueva ley de amparo en el año 2013, y lo que es la constitucionalización del derecho internacional de derechos humanos en los artículos 1, 13 y 29 de la Constitución. Establece precisamente la procedencia del amparo, actos de autoridad originalmente, y con la reforma se incorpora el amparo contra particulares, y entre otras muchas cosas que dijeron. De verdad, yo estoy fascinado con esta mesa, los quiero felicitar. Fue una mesa extraordinaria. Ustedes han sido jóvenes o son jóvenes muy brillantes, proceso de selección, pero no vamos a parar aquí. O sea, vamos a continuar trabajando, vamos a hacer luego mesas de debate en algunos otros temas. Ahora vienen a hacer un artículo que van a tener que hacer muy sincrético, porque van a ser sobre 30 alumnos de toda Iberoamérica, está incluido España. Y reiterarles, es una mesa que me deja con la boca abierta, con un gran sabor de boca. De verdad, María Fernanda Garay León, Carlos Alberto Flores Bernal, Sofía Isabel Gracia Golding, María Carmen Hernández Martínez, José Luis Rodríguez Araya y Frida Galilea Calvo Santín estuvieron extraordinarios, y esto les demostró algo. Lo primero que han tenido y que me ha gustado, la humildad que tienen. El segundo, le digo a Carlos, a quien sea, somos latinoamericanos. Qué padre estar orgullosos de nuestra familia, qué padre estar orgullosos de nuestra universidad, de nuestra ciudad, de nuestro país, pero si lo vamos ampliando, somos latinoamericanos. Y hoy este acercamiento no nada más es académico, es humano, y eso nos va a llevar a entender que muchos de los problemas, o el grueso de los problemas que tenemos en América Latina, son muy parecidos. Y si hacemos el ejercicio, si alguien había avanzado en el tema, pues vamos a ver cómo le fue, si le fue bien, por qué le fue bien, sus fortalezas, sus debilidades, y ustedes empiezan a generar doctrina desde muy jovencitos, ya son una realidad, pero conforme hoy se van comprometiendo cada día más, pues van a representar en el ámbito precisamente de la pretensión que siempre hemos tenido y del sueño de generar un verdadero Estado de Derecho, van a ser un punto clave en nuestros países y en toda nuestra América Latina. Muchas felicidades a todos. Despedimos esta extraordinaria mesa con jóvenes súper talentosos
de México, de Chile, de Costa Rica y de Paraguay, jóvenes que verdaderamente están demostrando el talento que existe en América Latina, la comunidad que existe en América Latina y sobre todo algo muy importante, el amor que tienen a nuestra región, a nuestra América Latina. Muchísimas gracias, nos pedimos de esta excelente mesa de trabajo de jóvenes latinoamericanos. Muchas gracias.